Amados, bendiciones. Continúo con la segunda parte de la enseñanza, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Bendito sea la gloria de Dios. La palabra despojarse tiene que ver con un cambio, con soltar, con quitar de nuestras vidas lo que a Dios no le agrada, la vieja naturaleza, desprenderse de cosas en nuestras vidas que a Dios no le agrada. La palabra nos enseña claramente, estamos estudiando Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 32. Y continúo con la enseñanza en esta hora. Despojarse significa, amados hermanos, que hay algo de lo que tiene usted que deshacerse, algo que debe eliminar en su vida. Amados hermanos, eh, lamentablemente a veces nosotros queremos que todo lo haga Dios, pero no todo lo va a hacer Dios. No todo lo va a hacer Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, quitar de nuestras vidas. La Biblia dice, hace morir lo terrenal en vosotros. Hay que nosotros despojarnos, quitar. Tenemos que luchar. ¿Cómo vamos a quitar estas cosas que están en nuestras vidas que a Dios no le agradan? Orando. ¿Cómo vamos a quitar estas cosas que están en nuestras vidas? Sometiéndonos a Dios en ayuno, en oración, en clamor, intercesión, diciéndole al Padre que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra forma de ser, que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas, teniendo ese deseo, porque una de las cosas que se necesitan para morir al viejo hombre, para despojarse del viejo hombre, para quitarse esas vestiduras inmundas, sucias, bendito sea la gloria de Dios, es que nosotros tenemos que tener el deseo. ¿Cuál es el deseo? De quitarnos esas vestiduras porque al Padre no le agradan. Porque nosotros aquí tenemos, como yo venía diciendo en la primera parte, buscar agradar al Padre, buscar hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces despojarse significa que hay algo de lo que tiene usted que deshacerse, algo que debe eliminar. El apóstol Pablo aquí está usando los términos más sencillos para ilustrar lo que debemos hacer en cuanto a la manera de pensar y de las actitudes en la vida. Es preciso que rechacemos estas suposiciones básicas que han sido las que han causado nuestros problemas, que las eliminemos y las rechacemos. Nosotros tenemos que hacer, eso es como cuando nosotros pasamos por un aeropuerto y nos hacen como especie de un barrido para saber si nosotros llevamos algo en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Tenemos que autoanalizarnos, hermano. Yo por lo menos, yo sé, yo reconozco mis errores, que yo, mi hermano, yo tengo un carácter muy volátil, muy imperactivo, o sea, hay momentos que sí, mi hermano, me ha ido fuerte y le he pedido a Dios que me ayude a cambiar ese carácter y oro y siempre estoy orando por eso. Y bueno, no todas las veces, pero me pasa. Entonces nosotros tenemos que examinarnos y ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que puede haber en nuestra vida que al Padre no le agrada. Entonces tú tienes que hacer un autoanálisis, tienes que autoanalizarte a la luz de la palabra. Pero para ello tú tienes que desear, aleluya, la palabra, analizar la palabra, poner la palabra de Dios por obra en tu vida, estudiar y meditar en ella para ver qué puedes estar haciendo mal. Todo empieza allí. Todo empieza con una actitud de reconocimiento. Verte si tienes vestiduras sucias, si tienes vestiduras que al Padre no le agradan. Segundo, tienes que vaciarte del pecado. Tercero,
no contaminarte, no contaminarte. Bendito sea la gloria de Dios. Cuarto, debes anhelar la palabra, debes anhelar la leche espiritual, debes anhelar. Quinto, obedecer la palabra. Y ahí Dios va a ir obrando en tu vida, Dios va a ir cambiando tu vida. Entonces es preciso que rechacemos, gloria a Dios, estas suposiciones básicas que han sido las que han causado nuestros problemas, que las eliminemos y las rechacemos, despojémonos de ellas, de la misma manera que se quitaría usted la ropa sucia. Y la palabra nos dice, hermano, es tan hermoso Dios, es tan hermoso Dios, que no solo la palabra nos dice, ¿verdad?, que nos despojemos del viejo hombre, sino que nos dice también nos dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Bendito sea la gloria de Dios. Y en Colosenses, todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Ahorita voy a pasar a esa parte. Pero todo empieza en la mente. ¿Por qué? Porque es allí donde el diablo nos ataca con pensamientos, con argumentos, para que nosotros dudemos de Dios, de su naturaleza, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero mire cómo la palabra nos dice, allá nos dice vestidos del nuevo hombre. Y en Colosenses, el mismo apóstol Pablo, bendito sea la gloria de Dios, nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Este es Colosenses 3:12 y en adelante. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonad unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sea agradecido. Y nos sigue diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que experimentar un cambio en nuestras vidas. Tenemos que por eso congregarnos. Tenemos que por eso escuchar la palabra. Meditarás en ella, como le dijo Dios a Josué, de día y de noche. De día y de noche debemos meditar en ella y ponerla por obra, luchar para ponerla por obra. ¿Cuántos hermanos? Conozco hermanos, bendito sea la gloria de Dios, que viven con raíces de amargura en su corazón, que viven en yucao, que tienen una raíz. Usted sabe que la yuca tiene raíces, ¿verdad? Echa raíces largas, mantienen una raíz larguísima en su corazón. Pasa el tiempo y no perdonan a los demás. Hermanos, no puede ser así, porque si Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen daño. Bendito sea la gloria de Dios. Y no dejar que pase tiempo, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Esto quiere decir es que no podemos airar, porque no es pecado airarse, porque Jesús se airó. Bendito sea la gloria de Dios. El pecado es en guardar ese enojo en nuestros corazones, en darle lugar a esa ira. Podemos airarnos, pero tenemos que calmarnos y soltar eso. Y si tenemos raíz de amargura contra otros hermanos, tenemos que perdonar y pedirles perdón a los hermanos, pedirle perdón a Dios y sacar eso de nuestro corazón. Porque mientras tú o yo no perdonemos, nosotros, dice que somos entregados, dice la palabra, que somos entregados a, bendito sea la gloria de Dios. No recuerdo la palabra en este momento, pero son demonios, que somos entregados a demonios. Y los demonios nos atormentan. Cuando nosotros, bendito sea la gloria de Dios, no perdonamos, vienen demonios a atormentarnos, hermanos. Y eso hace, bendito sea la gloria de Dios, que nos enfermemos, la falta de perdón. A los verdugos, como dice mi esposa, dice la palabra, así es. Es preciso, hermanos, que hagamos esto, porque la corrupción en la vida tiene que ver con estas actitudes equivocadas. Pablo dice que la antigua manera de vivir es corrupta y degenerada. Está muerta, es asquerosa delante de los ojos de Dios, egoísta,
desgraciada y temeraria. Estas son las cosas que han hecho que la vida resulte desgraciada o miserable. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa, hermano, estas palabras fuertes? ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios vive, su corazón está endurecido a causa del pecado. A causa del pecado. Bendito sea la gloria de Dios. El enemigo lo tiene engañado. El apóstol Pablo enfatiza el hecho de que podemos reconocer estas actitudes por la manera en que se manifiestan y que son codicias engañosas. Por desgracia, esta palabra codicia es un término que se interpreta de manera muy equivocada en nuestros días, porque normalmente la relacionamos con algo sexual, pero esta palabra es mucho más amplia que eso, ya que significa un estímulo causado por un impulso básico. Nos acercaremos más al significado esencial de esta palabra si usamos el término estímulo o impulso. Estos estímulos que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? Engañosos, los sentimos constantemente cuando reaccionamos ante diversas situaciones en las cuales nos encontramos. La palabra nos habla de la concupiscencia, el deseo desenfrenado de la carne. Hermanos, si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no vigilamos, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, ¿qué se va a manifestar en nosotros? La naturaleza adámica, la naturaleza pecadora, la naturaleza carnal, la naturaleza bestial, dice la palabra. Esa naturaleza de Adán. Y esa naturaleza tiene que morir. Tiene que morir. Dice Romanos capítulo 6. Yo le hablé un poquito ahí, pero voy a la cita bíblica exacta en la primera parte. Romanos capítulo 6 nos habla de que estamos muertos. Estamos muertos. Bendito sea la gloria de Dios. Cristo, así como Cristo murió, nosotros, bendito sea la gloria de Dios, también estamos muertos. Dice porque Romanos 6, capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hemos muerto al pecado, hermano. Hemos muerto al pecado. Bendito sea la gloria de Dios. No podemos seguir en la misma situación. No podemos seguir dejando que nuestra vida siga manifestándose el viejo hombre. El primer paso, gloria a Dios, bendito sea la gloria de Dios, en cuanto a experimentar lo que Dios desea para nosotros, es reconocer esto. Despojarse de lo viejo, ese es el primer paso. El otro es reconocer las maravillosas posibilidades de una nueva vida. En esta frase, renovarse en el espíritu de nuestra mente, encontramos la diferencia fundamental entre un cristiano y una persona que no lo es. Es verdad que a veces las personas que no son cristianas son conscientes de que hay cosas que están mal en sus vidas, pero sencillamente cambian la expresión que se refiere al mismo egocentrismo básico. Cambian la forma exterior, pero el problema sigue siendo básicamente el mismo porque no han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero de todos los seres humanos, solo los cristianos tienen la posibilidad de hacer algo totalmente diferente, viviendo conforme a un principio completamente distinto, porque han sido renovados en la actitud de sus mentes. Y eso sucede en la vida regenerada cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón que cree en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos, gloria a Dios, renovados en las actitudes de nuestra mente. El nuevo ser se manifiesta entonces como semejante a Dios, porque es la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Es su vida vivida en usted, de manera que adopte usted esa clase de vida porque está a su alcance. Tú tienes que reconocer lo que estás haciendo mal. Tienes que reconocer en qué área
estás fallando? ¿En qué área se está manifestando, se está asomando el viejo hombre en tu vida? Y decirle, Padre, ayúdame. Padre, ayúdame a entender y a poner en práctica el gran principio de eliminar el antiguo ser y ponerme el nuevo ser. Quitarme la vieja vestidura y ponerme las nuevas vestiduras. Como escogidos de Dios, santos, amados, repito, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, cantando, aleluya, la palabra de Cristo murió en abundancia en nosotros. Amados, escudriñemos la Escritura, pasemos más tiempo buscando el rostro de Dios, pasemos tiempo estudiando la Biblia. Gloria a Dios. Hermanos, tengamos cuidado con las concupiscencias. Las falsas concupiscencias nos engañan porque creemos que nos harán felices. Hay cosas que todavía seguimos haciendo porque no hemos renovado nuestras mentes en la verdad que se halla en nosotros. Gloria a Dios. El cristiano debe, la palabra despojarse, ¿verdad? El cristiano debe decidir eliminar o quitar ciertas cargas que amenazan con frenar su crecimiento espiritual. Hermano, hay cosas que están frenando nuestro crecimiento espiritual. Hay actitudes, ¿verdad? Todo empieza en la mente, actuamos y a veces no tenemos el dominio propio. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene del fruto del Espíritu. También el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia, allá en Galacia, en Gálatas, la exhorta que a morir a las obras de la carne, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Y nos dice que nos llenemos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios. La templanza es dominio propio. Necesitamos el dominio propio, ¿verdad? Gloria a Dios, para controlar nuestro corazón, controlar nuestra vida y hacernos un examen para ver qué está afectando nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Entonces el cristiano debe decidir quitar ciertas cargas que amenazan con frenar su crecimiento espiritual. Y no solo el crecimiento espiritual, sino que te roban las bendiciones. Ese es como a veces que mi esposa y yo tenemos problemas, tenemos diferencias y a veces, hermanos, uno tiene que reconocer cuando uno de los dos falla. Si falló ella o fallé yo, casi siempre soy yo el que fallo, cometo errores, hermano. Pero que yo voy y le digo a mi esposa, perdóname, y le digo a Dios, perdóname, porque fallé mal. Porque cuando tú tratas a tu esposa mal o cuando tratas a tu esposo mal, puede ser lo contrario. Eso, la Biblia habla de cuando el hombre trata mal a la mujer y nos dice que eso, ¿verdad? Interrumpe, afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra oración. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que están afectando nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. Porque si amamos a Dios, nosotros vamos a esforzarnos por poner por obra la palabra y por caminar en la perfecta ley del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuáles pueden ser esas cosas que amenazan tu crecimiento espiritual? El tipo de vida que estés viviendo, que tú estás viviendo. El tipo de vida que estás viviendo. Los deseos engañosos que puedes tener. A veces, no, ay, porque aquí nadie me ve. Ah, pero Dios me está viendo. Dios nos está viendo. Yahweh nos está viendo. Yahshua nos está viendo. Sus vicios. Los vicios que puedas tener a pesar de tener tiempo en el Señor. Tu mal carácter, tu carácter. Tener cuidado inclusive a veces con las amistades. Hermanos, sé y conozco hermanos que dan al Señor, pero les gusta ir para fiestas mundanas. No, hermano, no podemos ir a fiestas mundanas porque allí nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros tenemos que morir al mundo, a sus deseos, a las pasiones. Nosotros no podemos seguir viviendo, aleluya, para agradar a nuestro corazón. Nosotros tenemos que vivir para agradar al Señor que nos tomó por su misericordia. La Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, no en las cosas del mundo. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es asombroso que muchos cristianos estén fuera de la voluntad de Dios porque pusieron la mirada en la gente.
que sin duda en algún momento les falló y sirvieron de tropiezo. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1 del 7 al 8, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos entender y reconocer nuestra condición delante de los ojos de Dios. Si tú crees que has fallado en alguna de estas áreas, amados hermanos, en alguna de estas áreas que yo te he estado hablando en esta enseñanza, bendito sea la gloria de Dios. Tú tienes que reconocer tu condición frente a Dios y tienes que confesar tu pecado. Tienes que confesar y gemir delante de Dios. Si tienes que llorar, llora. Si tenemos que llorar, lloremos y pidámosle, Padre, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a despojarme de este viejo hombre, Señor, que no me deja avanzar, que no me deja crecer en ti. Yo te invito a que hagas 3 días, 7 días de ayuno. Vamos allí a esforzarnos, vamos allí a arrodillarnos. Vamos allí a decirle a Dios, Señor, cámbiame. Señor, no quiero vivir más yo, que seas tú el que vive nuestras vidas. Entonces dice la palabra en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, confiesa tu pecado delante de Dios. Confiesa tu pecado delante de los ojos de Dios y Dios te va a perdonar. Dios le ha permitido al cristiano que acepte su pecado delante de Él y que al confesarlo, Dios le perdone y le limpie de toda maldad. El salmista David, el rey David le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. El salmista David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que, hermanos, guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esto no solo es para los jóvenes, es para toda persona que se ha convertido a Cristo. Debemos guardar la palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. El confesar nuestro pecado delante de Dios nos lleva a alcanzar misericordia. Debemos corregir, hermanos. Dice Efesios 4:17, estos pues digo y requieren al Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No podemos, hermanos, dejarnos, cuando dicen la vanidad de su mente, dice allí la palabra, es que viven conforme a lo que está en su mente y le dan lugar a todos sus pensamientos. El cristiano ya no debe de andar en el pecado, porque su corazón se hará duro. El cristiano debe reconocer, identificar y distinguir qué le agrada a Dios y qué no le agrada. El cristiano debe examinar con cuidado el tipo de vida que está viviendo. El cristiano debe de admitir y aceptar cuando está actuando mal y tomar decisiones para cambiar y ser mejor como cristiano. Puedes leer Lucas 15:11 al 32. Dios es Dios de misericordia y Él es el Dios de las segundas oportunidades. Lo único que debe hacer todo cristiano es fortalecerse en el poder de su palabra. El cristiano, bendito sea la gloria de Dios, debe darle lugar a los pensamientos, pero cuando los pensamientos están gobernados por la palabra de Dios, cuando es la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, cuando tenemos la mente de Cristo, debemos renovar, construir o reforzar los puntos débiles en nuestras vidas. Existen cosas más fuertes que el mismo cristiano, enfatizando que solo tomado de la mano de Dios podrá vencer sus debilidades. Solo de la mano de Dios, hermanos, solo con el poder y la unción del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar para hacer morir lo terrenal en nosotros. Dios está dispuesto a tomarlo de la mano y a guiarlo hacia mejores caminos. Y si quiere un buen resultado, el único requisito que debe es negarse a sí mismo, dejando a un lado sus aspiraciones, sus deseos, sus metas y decidir dejarse que Dios controle su vida. La Biblia dice, hermanos,
Dice que el que no toma su cruz y le sigue y se niega a sí mismo y le sigue, no es digno del Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermanos. Negarnos al yo, negarnos a nuestras pasiones, negarnos a hacer nuestra voluntad por hacer la voluntad de Dios. Es necesario que tú te pongas a cuentas con Dios, y con esto termino. Bendito sea la gloria. Ponte a cuentas con Dios. Nos dice allí, entre tantas cosas que nos dicen esa cita bíblica que estamos estudiando del libro de Efesios, capítulo 4, verso 17 al verso 32, gloria a Dios, nos dice que el que hurtaba no hurte más, hermano, sino que trabaje. El que hurtaba, me viene al pensamiento esto, hermano, no hurte más, no hurte más. No debemos, el 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por trabajar para poder ayudar a otros. Gloria a Dios. No podemos, hay hermanos que oran para que Dios les provea un empleo y oran y no salen a trabajar, a buscar un empleo, perdón. La fe sin obra es muerta. Tenemos que esforzarnos para proveer, porque si no proveemos para nuestras casas, somos peor que un neófito. Hemos negado la fe. Somos peor que un incrédulo. Entonces nosotros tenemos que proveer para nuestra familia. Tenemos que esforzarnos por, bendito sea la gloria de Dios, cumplir los mandamientos. Uno de los mandamientos que dejó Dios a través de Moisés es no robar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, ya basta de dejar de decir grosería. Ya basta de dejar de estar maldiciendo. Y dice, sino la que sea buena, necesaria para la necesaria edificación. Hermanos, tenemos que limpiar nuestro vocabulario. Allí está nuestra santidad. Allí está la santidad que Dios quiere. Limpiar nuestro vocabulario, hermanos. Limpiarnos. Aleluya. Limpiar nuestra boca, limpiar nuestro corazón. Dejar el enojo, dejar la amargura, dejar la ira, dejar la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y dice, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonad unos a otros como Dios también os perdonó. Hermanos, es tiempo que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos limpiemos, que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Hermanos, tenemos que reconocer nuestra necesidad del Padre, nuestra necesidad de su palabra. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examíname, oh Jehová, examíname, prueba mis pensamientos y mira si hay en mí caminos de perversidad, le dijo David a Dios. Hermano, dile a Dios, Señor, dile a Dios en esta hora, Dios Padre, Yahweh, Jehová de los ejércitos, dile, Padre, mira, a lo mejor yo me he comportado que creo que me las sé todas, que estoy bien, que yo soy el perfecto cristiano, que yo soy como ese fariseo que decía yo hago ayuno 3 veces al día, que se cree lo mejor, la Coca-Cola del desierto. Pero no, hermanos, tenemos errores, tenemos fallas. Dile a Dios, Señor, yo quiero ponerme a cuentas hoy contigo y yo quiero ser cambiado. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser renovado. Póngase a cuentas con Dios. El mayor enemigo de las personas cuando quiere cambiar o llevar su vida a otro nivel no es solamente el diablo, sino el amor al yo, el orgullo y el egoísmo. Muchos problemas, divorcios, venganzas, tragedias en la vida suceden a causa de que la mayoría de las personas están centradas en sí mismas, llenas de orgullo y no saben sacrificarse, sino que están llenas de egoísmo. La mayoría de las personas siempre estamos buscando que la familia, matrimonio, amigos cambien, pero no nos damos cuenta que el cambio debe comenzar en nosotros. Hoy aprendemos o aprenderemos o aprendimos en esta enseñanza que el orgullo, gloria a Dios, nos afecta. Hermanos, tenemos que morir al yo, al ego, a las pasiones y dejar que sea Jesucristo el que viva en nuestras vidas. Y recordar esto, como dijo el apóstol Pablo,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dejemos de corazón que sea el Señor que vive en nuestras vidas. Y si esta enseñanza te fue de reflexión, si esta enseñanza te fue de edificación, de administración, y crees que Dios habló a tu vida a través de esta enseñanza, compártela con otros hermanos, porque el Señor viene pronto, hermano, y hay muchos que nos vamos a quedar, Dios me guarde, perdón, hay muchos que se van a quedar por que no se han quitado sus viejas vestiduras. Hay gente que se va a quedar porque no se ha despojado del viejo hombre. Porque el que vive diciendo mentira, el que vive diciendo mentira, el que vive diciendo grosería, el que vive robando, hermanos, por poner esos ejemplos nada más, hermanos, no va a ir al cielo. No va a ir al cielo. Porque Dios es veraz. Sea todo hombre mentiroso y Dios verá. La palabra de Dios tiene que cumplirse. El que roba, el que vive mintiendo, no va a entrar al cielo. Porque la Biblia nos dice, gloria a Dios, que el diablo es padre de mentira. Hermano, Dios quiere que seamos transparentes. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que seamos sinceros. Bendito sea la gloria de Dios. Y cualquier cosa, gloria a Dios, puede entrar a mi canal. Yo hice un canal de allí. Aquellos que son nuevos, que no tengan contacto conmigo, pueden entrar al canal de Telegram, que se titula Jesucristo viene pronto, profeta y pastor Carlos Morán. Y por allí estaré compartiendo otras enseñanzas con la ayuda y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios del cielo les fortalezca, les ayude y a través del Espíritu Santo les revele, les ministre y le haga sentir qué es lo que está mal en sus vidas y en mi vida. Gloria a Dios, porque la palabra nos enseña a todos, hermanos. Todos somos corregidos a través de la palabra. La palabra es la regla infalible de fe y conducta del cristiano. Gloria a Dios. Dios me les bendiga y me les guarde.